¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar la sesión en breve. Estamos probando el audio. Por favor, confirmar en los comentarios si se escucha sin ningún problema. Vamos a iniciar en breve la sesión. Vamos a compartir los PPTs en este momento. Vamos a compartir los PPTs. Por favor, en los audios confirmar si no hay ningún problema con el audio. A ver, caja de comentarios. Por favor, en la caja de comentarios, su participación para iniciar en breve la sesión. ¿Qué tal? Probando audio. Uno, dos, tres. Probando audio. Bien, muchas gracias por responder. Vamos a comenzar en breve esta sesión. Vamos a tener el código civil a la mano. Es una sesión puntual, corta. Seguro muchos ya están preparando todo lo concerniente el día de mañana, por el Día de la Madre, a los que tengan a su madre presente, a los que no, seguro también la van a recordar de una u otra forma. Agradecerles a todos su participación en esta segunda sesión del Diplomado Especializado en Derecho Inmobiliario. El día de hoy vamos a hablar sobre la compra-venta y otros contratos de adquisición de la propiedad inmueble. Bien, tener en cuenta esta segunda sesión. La próxima sesión va a ser el próximo jueves, ¿no? De la semana que viene, no mañana, el próximo jueves, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Se va a enviar el cronograma de todos los temas a tocar por el grupo del Centro de Capacitación y Asesorías Jurídicas de Cajo. Ya, estén atentos al grupo, por ahí se va a mandar siempre el cronograma. El próximo jueves es la tercera sesión que versará sobre el tema de alquiler y otras modalidades de cesión de la posesión. Hoy vamos a hablar sobre compraventa y otros contratos de adquisición de la propiedad inmueble. Vamos a irnos de corrido, vamos a hacer eh, la sesión rápida para que podamos acabar temprano y podamos estar mañana listos para celebrar el Día de la Madre. Bien, vamos a aperturar la camarita sin ningún problema. Comenzamos ya la sesión, teniendo en cuenta que sí se me escucha claro, ¿verdad? Bien, mientras que se van agregando los participantes, el tema de hoy es compraventa. Hemos hablado el día de ayer una introducción sobre la compraventa inmobiliaria. Hemos detallado una serie de cláusulas importantes que hay que tener en cuenta. No obstante a ello, vamos a ver el día de hoy un proceso de compraventa. Vamos a estudiar con un contrato de compraventa. Lo vamos a también analizar desde el punto de vista registral. Les hago una pregunta. ¿Toda propiedad inmueble necesariamente para adquirirla tenemos que inscribirla en los registros públicos? ¿Qué piensan ustedes? O sea, hay una necesidad de inscripción, si bien es cierto, pero para adquirir propiedad, ¿necesitamos los registros públicos, sí o no? Para adquirir propiedad, ¿necesitamos o no necesitamos de los registros públicos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué servirían los registros públicos? De hecho, hay un módulo, el segundo módulo habla sobre el tema registral. No obstante ello, va de la mano con la compraventa, porque en la compraventa inmobiliaria no necesariamente tiene que haber registros públicos. Podemos celebrar modalidades de contratos de compraventa sin la inscripción en registros públicos. No obstante, el tema de los registros públicos es muy importante a fin de dar publicidad a los actos, ¿no? Los contratos, como su nombre lo dice, los contratos privados son dotados de fecha cierta y también de publicidad a través de los registros públicos. Vamos a analizar la relevancia que tendría la fecha cierta y los registros públicos. Les hago la siguiente pregunta. Vamos a analizar el contexto. Si yo compro un inmueble, un terreno, ¿ya? Un terreno que todavía no está saneado, que todavía no está inscrito. ¿Es legal comprar un terreno que todavía no está inscrito, sí o no? ¿Es legal? Sí, ¿correcto? O sea, no hay ningún problema en comprar un terreno no inscrito en SUNAR. Lo digo esto porque veo muchos abogados, muchos emprendedores dedicados al tema inmobiliario que señalan, no, si no tiene partida no lo compres. Espera, la partida sí es correcto, es adecuado comprar un inmueble que está registrado, pero la regla no es que necesariamente vamos a comprarle a un propietario registral.
Lo ideal sería ello, ¿no? En un sentido de que la publicidad registral nos permite conocer los antecedentes y la condición del bien, ¿no? No teníamos ningún problema porque a nivel registral ya hay un filtro de el bien, las características, si hay cargas y gravames, etcétera, etcétera. Pero no obstante a ello, yo puedo comprar un terreno con título de propiedad, ¿no? Puedo comprar un terreno que no está registrado y que básicamente tenga documentos como escrituras públicas, constancias de posesión, y yo al comprarlo, yo realice el saneamiento físico legal, ¿no? Que es otra figura distinta, ¿no? Entonces no hay ningún problema. E incluso, algunos me dirán, Víctor, pero lo recomendable es comprar inmuebles que ya estén inscritos. ¿Y qué pasa si yo compro un inmueble que ya esté inscrito, pero yo no lo logro inscribir? Si un inmueble que no es, que está inscrito, yo no lo logro inscribir, ¿acaso me vuelve menos propietario? No. Claro, lo ideal sería que si un inmueble ya está inscrito, yo lo compre y lo inscriba en registros públicos. Pero no necesariamente eso pasa, ¿de acuerdo? Ahí viene un poco la complicación. Les hago una pregunta. ¿Qué condiciones o qué pasaría en la cabeza de una persona si el inmueble tiene partida registral y no lo inscribo en registros públicos? ¿Por qué sería? Entiendo yo que hablamos de un conocimiento general, ¿no? Entiendo yo que casi todas las personas acá son abogados o estudiantes de derecho, ¿no? Si algún término no conocen o sienten que me estoy avanzando, díganmelo, porque algunas personas de repente dicen, pero yo pensé que para comprar una propiedad tenía que inscribirla en registros públicos. No necesariamente es así, porque nuestro sistema de transferencia de propiedad, como había dicho en la clase anterior, es voluntarista. ¿Esto qué significa? Que basta el acuerdo de voluntades para adquirir propiedad. Pregunta, para poder celebrar un contrato de compraventa, ¿hay una formalidad para celebrarlo, sí o no? Para celebrar un contrato de compraventa, ¿la ley indica una formalidad? ¿Te dice cómo debe ser redactado, si debe ser eh, es hecho por escritura pública, si debe ser hecho por minuta, para que valga ese contrato? No, la ley no te señala una formalidad. La ley simplemente te dice, basta el acuerdo de voluntades para adquirir derechos inmobiliarios, en este caso, de propiedad. Tanto es así que mi contrato podría ser uno escrito en una servilleta. Tanto es así que mi contrato puede ser uno verbal, como también puedo requerir la formalidad e irme a una notaría. Y ahí vemos lo interesante de cómo aplicar la protección de los derechos patrimoniales. Y quiero que apunten unos conceptos que voy a ir señalando y que va a venir en la evaluación final. Recuerde que en el diplomado, ¿ya? Hay una evaluación por módulo, ¿de acuerdo? Este módulo acaba el día jueves, que es la tercera sesión. Y en la tercera sesión, acabando, tienen un espacio de tiempo para realizar eh, la evaluación. Yo puedo decir, por ejemplo, ahorita, tomen nota, y eso va a venir en su examen, ¿de acuerdo? Y eso puede venir en su examen. Por ejemplo, pueden tomar nota. Cuando nosotros queremos adquirir derechos inmobiliarios, hablamos de un criterio importante para proteger nuestra adquisición, que se llama oponibilidad. La oponibilidad se centra en estudiar cómo podemos hacer respetar nuestro derecho de propiedad. ¿Qué hace referencia entonces el concepto erga omnes? Cuando digo algo es oponible erga omnes, ¿qué significaría? Una traducción jurídica a un tema más casuístico, o sea, o más castellano, algo más entendible. Cuando digo algo es oponible erga omnes, tú le dices eso a alguien que no estudia derecho, no lo va a saber responder. Pero ustedes, ¿cómo traducirían eso a un lenguaje un poco más entendible? Algo es oponible erga omnes. Mi derecho de propiedad es oponible erga omnes, ¿qué significa? Correcto. Mi derecho es exigible frente a todos. Hago respetar mi derecho frente a todos. Y la consecuencia de este respeto frente a todos es que nadie me puede vulnerar mi derecho. Tanto es así que el mismo artículo de 923 del Código Civil habla sobre la propiedad y te dice que uno puede reivindicar la propiedad, ¿no?
Entonces, la reivindicación de la propiedad parte también de cuando yo he adquirido mi derecho de propiedad. Y ahí partimos de la, como le dije en la clase de ayer, por eso que es muy importante que repasen, ya está la clase en el aula virtual y si no lo está, vamos a compartirla a través del grupo para que puedan verlo desde nuestro portal de YouTube, donde vamos a subir todas nuestras clases de los diplomados que realicemos. Recuerden que los diplomados son de ingreso libre, pero hay un bloque exclusivo donde pueden ingresar los participantes del diplomado que hayan optado por la certificación. Un poco el cherry, ¿no? Ustedes saben que tengo que hacer el cherry y a los que recién entran, comunicarles, ¿no? El diplomado son 6 sesiones, segunda sesión, evaluación por cada sesión, apunten, tomen nota de lo que digo, tienen de regalo un diplomado, no sé si todos han llevado su diplomado ya, tienen de regalo un diplomado virtual de los de remate y adicional, al terminar el diplomado, escuchen, al terminar el diplomado van a, van a tener un taller totalmente gratuito de casos prácticos en derecho civil e inmobiliario. Ya saben, así que Secajo se viene con todo, así que tomen nota y estén atentos a las convocatorias. Entonces, yo les decía que a nivel inmobiliario, yo puedo comprar un inmueble de manera verbal. Pero ¿cómo genero punibilidad? ¿Cómo voy generando este respeto frente a terceros? El respeto frente a terceros se genera a través de la publicidad. ¿De acuerdo? Tomen nota. Hay dos formas de publicidad desde el punto de vista del conflicto inmobiliario. Dos formas de publicidad. ¿Cuáles podrían ser esas dos formas de generar publicidad? Pues por ahí, Fabiola, está bien. Publicidad registral es uno. La publicidad notarial no tanto, porque igual sigue siendo documentos que nadie puede conocer más allá de, de ciertas averiguaciones. Pero está bien el tema de la publicidad registral, en primer lugar, porque la publicidad registral es una exigencia, ¿ya? Es una exigencia del sistema de protección de derechos patrimoniales, pero siempre y cuando el bien esté escrito. ¿Y qué pasa si el bien nunca está inscrito? Hay otra forma de publicitar. Además de lo que has dicho, Fabiola, está perfecto. Hay otras formas de publicitar. ¿Cuáles serían? Además de la publicidad registrada y también de los documentos. ¿Qué otra forma de publicidad podemos encontrar para generar oponibilidad? Ojo, ¿eh? ¿Qué otras formas de publicidad podemos encontrar para generar oponibilidad? La publicidad posesoria. La publicidad posesoria es una forma de generar publicidad. Claro, que entiendo yo y que entendemos muchos abogados que ¿cuál es más fuerte? ¿La publicidad posesoria o la publicidad registral? ¿Quién tiene más peso? ¿Quién te generaría mayor oponibilidad? ¿La posesoria o la registral? ¿Quién te genera mayor rango de oponibilidad? Entendemos desde siempre que se ha conocido que la registral. No obstante ello, la publicidad posesoria también es tomada en cuenta al momento de que compramos un inmueble. En la actualidad hay plenos nacionales que ya señalan que la publicidad posesoria, o mejor dicho, el ser un adquiriente de buena fe, ¿no? Ese concepto es muy interesante, tiene que ver con la diligencia, y la diligencia significa haber revisado la posesión, ¿no? Pero, pregunta, esto es muy importante, en los contratos de compraventa, cuando vamos a legalizarlo quizás en una notaría, nos piden revisar la posesión porque nos piden la partida registral, nos piden el pago de impuestos, pero en notaría nos piden un documento que acredite que hayamos revisado la posesión. ¿En algún momento nos pide ello la notaría? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Notaría nos pide un documento para poder eh, saber que nosotros somos propietarios o que estamos comprando de buena fe? No, no nos pide. Entonces, hay un poco la discrepancia y esto muy probablemente lo discutamos en el tema del bloque registral porque ahí hay unas críticas, ¿no?, que voy a hacer, pero es muy importante tener en cuenta, ¿no?, que no es necesario a nivel de compra-venta revisar la posesión. No obstante ello, te pide como diligencia hacerlo en caso te encuentres en un conflicto. Entonces, para tener mayor oponibilidad, la norma actualmente y los criterios de los jueces te dicen, sé diligente, revisa la posesión.
¿ya? Pero eso no está en ninguna parte del contrato de compraventa. No está. No lo va a estar tampoco, ¿no? Porque tampoco es un acto susceptible de inscripción. Pregunta, y eso también pasa en registros. ¿La posesión es un acto susceptible de inscripción? No, no es un acto susceptible de inscripción. ¿Bien? Un poco para entrar en contexto. Entonces, cuando hablamos de oponibilidad, estimados, hablamos de exigencia. Entonces, ¿cómo vamos a tener mayor oponibilidad? Con el registro. Pero a manera supletoria de registro, la norma te señala que puedes obtener oponibilidad con legalización de documentos, teniendo fecha cierta. ¿Qué es la fecha cierta? ¿Qué entendemos por fecha cierta, estimados? A ver, si yo pusiera esta pregunta en el examen, ¿qué es fecha cierta? ¿Qué entendemos? A ver, pongo, acorde a lo dictado en el diplomado, la fecha cierta se entiende por, y pongo alternativas de repente, ¿no? O la fecha cierta se entiende por, y pongo verdadero y falso. ¿Ya? La fecha cierta se debe entender como aquella acreditación que le otorga un funcionario o ente autorizado a un documento sobre la existencia del documento y sobre la existencia del acto jurídico contenido en el documento, más no de la validez. Entonces, un poco repasando el concepto de acto jurídico, entendemos que en el tema de acto jurídico hay dos puntos importantes, la existencia del acto y la validez del acto. Un acto podría ser válido, ¿no? Porque cumple con los requisitos formales, pero podría ser ineficaz. Y a la vez también puede haber un acto jurídico existente, pero nulo. Normalmente los actos jurídicos inexistentes son nulos, ¿ya? Yo puedo tener un acto jurídico contenido y que no surte efectos. Y es por eso que cuando van a una notaría, cuando van a legalizar un documento, ¿qué colocan atrás de la legalización del documento? ¿Qué se coloca atrás de la legalización del documento? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué se coloca atrás? El notario no se responsabiliza por el contenido, ¿no? No se responsabiliza por el contenido. ¿Por qué? Porque no ha analizado el contenido. Pero eso pasa en la escritura pública, no. En la escritura pública el notario sí participa y firma la escritura pública. Es la diferencia. Entonces, la fecha cierta acredita la existencia, mas no acredita la validez del acto jurídico ni la eficacia del acto jurídico. ¿Ya? Yo puedo tener un acto jurídico celebrado y que no es válido. ¿De acuerdo? No es válido. ¿Ya? Tener en cuenta. No obstante a ello, la fecha cierta dota de oponibilidad a actos jurídicos. Claro, si el acto jurídico es válido, con la fecha cierta estás dotando de oponibilidad. ¿Ya? Esto es muy importante a efectos de saber que cuando compramos un inmueble, tenemos que dotarle de ciertas formalidades. En la compraventa, no, pero el dotarle de formalidades a la compraventa es dotarle de oponibilidad. Pero en otros documentos, como vamos a ver en la donación es requisito celebrar ciertas formalidades. Bien, vamos con la lámina. Compra-venta, ¿no? En la compra-venta vemos elementos. Los elementos, como hemos determinado en la clase pasada, partes, bienes y precio. ¿Ya? ¿Ya? En la compra-venta vemos partes, bienes y precio. Las partes, sumamente importante es determinar si las partes tienen capacidad. Hace poco venía en consulta, el día de, no, esta semana en realidad, vino en consulta, me acabo de acordar del caso, vino en consulta un tema de capacidad. El cliente le señalaba, ¿no? Tengo un hijo que tiene una discapacidad y quiero vender la propiedad que es de mi hijo, mía y de su hija, o sea, de mi hermana. Digo, mío, de mi hijo, que es discapacitado, y de su hermana, que es también mi hija. Mi hija y yo estamos de acuerdo, pero para vender toda la propiedad necesitamos que participe mi hijo discapacitado. Pregunta, ¿qué necesitamos saber
o qué podemos hacer para que se pueda vender la propiedad. Cuando hay una discapacidad, y es un tema interesante, es un poco para desarrollarlo quizás incluso para un curso o un diplomado extensivo. El tema de la discapacidad involucra que si yo tengo poderes sobre mi hijo, en este caso como adulto mayor, pero con discapacidad, hay un término que antiguamente se conocía como curatela, ¿no? Un curador cuando ya hablamos de un hijo discapacitado mayor de edad, ¿ya? Él podía guardar, realizar, tomar decisiones administrativas, pero igual no podía vender sin permiso del juez. Luego evoluciona la normativa y ahora se considera salvaguarda, apoyo y salvaguarda, y te exige bajo esta normativa que todo lo que es curatela se implemente o cambie el salvaguarda. Es decir, en algunos casos no va a variar mucho la forma en cómo se venía ejerciendo la administración de los bienes, pero igual se toma decisiones y esas decisiones si son de disposición, por más que seas salvaguarda, no puedes disponer del bien. Es decir, la madre en este caso no podría disponer del bien, necesita un permiso. Y ahí viene otro problema. Se necesita conocer con quién se está uno vinculando, ¿no? En este caso no se podría vender la totalidad de la propiedad si no se tiene el poder. Entonces vemos que también analizar la capacidad del vendedor, ¿no? La capacidad del vendedor al momento de la transferencia. Es uno, por un tema de la capacidad. Respecto a la capacidad de toma de decisiones, capacidad de ejercicio. Ahora, en la capacidad de manifestación de voluntad, en el caso de los esposos, marido y mujer, el marido no puede comprar la propiedad sin la participación de la mujer y viceversa, salvo que están bajo un régimen de separación de patrimonios, ¿de acuerdo? Pero si un bien es propio, no había ningún problema. Y de repente el marido adquiere la propiedad por herencia, sucesión intestada, y por más que esté casado, si puede demostrar que el bien lo ha adquirido por sucesión intestada, que es muy sencillo demostrarlo, ¿no? Podrá venderlo. Igual pasa con un bien que has adquirido antes del matrimonio, que es bien propio, y lo vende dentro del matrimonio. Ahora, el tema es, otra cosa es el tema del dinero. El dinero se transforma, ¿no? En un bien propio o un bien social, eso es otra cosa. Pero al momento de transferir, debemos saber con quién estamos transfiriendo. Pasa lo mismo con las empresas, con las personas jurídicas. Tienen que firmar su representante, si no puede haber un conflicto, ¿ya? Entonces, el tema de las partes es importante también, ¿ya? Ahora, en los bienes, cuando compramos algo, sobre todo en el tema inmobiliario, tú puedes comprar una botella, un perfume, una cartera, una laptop, un auto o una vivienda. En la vivienda, tú determinas el lugar, el metraje, las condiciones de cómo lo encuentras. Pero en algunos casos vas a comprar algo que no existe. Y cuando no exista, vas a tener que darle cierta determinación al bien para que llegue a existir. ¿Ya? Entonces, puede ser que el bien exista como no exista. Y finalmente está el precio. El precio siempre en un contrato de compraventa es oneroso. De hecho, todos los contratos tienen una característica patrimonial, ¿ya? Siempre todos los contratos tienen características patrimoniales. No obstante ello, puede haber onerosidad como puede haber liberalidad. O sea, diferenciar entre que un contrato tenga onerosidad y por eso se caracteriza por, el contrato de compra-venta se caracteriza por ser oneroso. Si no hubiera onerosidad en un contrato de compraventa, ¿sería un contrato de compraventa?
Si no hubiera onerosidad, dinero de por medio, ¿sería un contrato de compraventa o sería otro contrato? Sería otro contrato, ¿no? Si yo no pongo una condición económica, estamos hablando de otro contrato. Entonces, la onerosidad es muy importante, una característica principal, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la compraventa. Antes de ir a la parte de incumplimiento, veamos las modalidades de contratación habituales. Contrato simple de compraventa, donde un bien está determinado, contrato de compraventa de bien futuro y contrato de compraventa de bien ajeno, que habíamos hablado en la clase pasada. Pregunta, ¿puedo yo vender un inmueble que no existe? Sí, contrato de compraventa de bien futuro, a planos, ¿no? Es una modalidad aceptada en el libre mercado. Y yo pongo condiciones en el contrato de que llegue a tener existencia este contrato a futuro, ¿no? Pero es un contrato que se puede inscribir en registros públicos, no se puede inscribir en registros públicos el contrato. ¿Y el contrato de bien ajeno en qué consiste? El contrato de bien ajeno consiste básicamente en desarrollar un íter contractual donde el vendedor se compromete a que tú adquieras una propiedad que no es de él. Por ejemplo, yo me comprometo con Fabiola a que ella va a adquirir un terreno en Lurín, Pachacamán. Pero yo no soy el propietario, pero conozco a una persona que sí lo es. Pero yo me obligo frente a ella. Son contratos no muy usuales de redactar, ¿de acuerdo? Pero quiero que lo tengan en cuenta, ¿ya? ¿Podría estar cometiendo un delito? En este caso, si vendo un inmueble que no es mío, ¿qué piensan ustedes? ¿Podría estar cometiendo un delito, sí o no? Si yo vendo un inmueble que no es mío, ¿estoy cometiendo un delito, sí o no? Si celebro un contrato de compraventa de bien ajeno, ¿estoy cometiendo un delito? Sí, ya. ¿Cómo haría para evitar cometer ese delito? ¿Cómo haría para evitar cometer ese delito? Porque la modalidad de compraventa de bien ajeno es permitida, ¿no? Si es permitida la compraventa de bien ajeno, entonces tenemos que celebrar ese contrato y detallar que el inmueble no es nuestro, que el inmueble es ajeno. Ya, esa es la diferencia. Si yo prometo algo como que el bien es mío y lo vendo como si fuera mío y luego no lo es, ahí estamos frente a un delito que se llama estelionato. ¿De acuerdo? Ahí sí estamos frente al delito que se llama estelionato. Hay que tenerlo en cuenta. Pero si no, ¿no? Pero si no, pero si en realidad sí hacemos de conocimiento a la persona de que el inmueble no es nuestro, pero nos obligamos a que vamos a transferirlo, entonces no estamos frente a un delito, ¿ya? Ahí hay una diferencia, ¿de acuerdo? Hay una pregunta. Sí, pero si el predio está inscrito en registros públicos, independientemente que esté inscrito o no. En realidad, eso no determina si se está cometiendo o no un delito. Y esto es muy importante porque el estelionato está tipificado como la venta de un inmueble como si fuera mío, pero yo puedo vender un inmueble ajeno. Porque miren, en las modalidades de contratación, en este caso tampoco se inscribe la compraventa de un bien ajeno, pero lo que quiero que entiendan, lo que les hablé la clase pasada, es que el celebrar un contrato no transfiere propiedad necesariamente. Y hasta si yo le pongo una oración como, el hecho de celebrar un contrato de compraventa transfiere inmediatamente la propiedad a favor del acreedor, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso esa oración? Si lo pongo en el examen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdadero o falso? El hecho de celebrar un contrato de compraventa transfiere la propiedad inmediatamente al acreedor. Falso. Eso es falso. Claro, ustedes van a decir, oye, pero doctor, eso es como que contradictorio con lo que dice el 949. Es que sí, es que el 949 habla sobre la transferencia de propiedad y no hay que mezclar
contratos como si fuera transferencia de propiedad inmediata. Los contratos generan obligaciones. Lo que sí te podría decir es, si celebras un contrato de compraventa, te obligas inmediatamente a transferir la propiedad. Te obligas a transferir la propiedad es distinto a que transfieras la propiedad. ¿Me entienden este punto? Repito, el obligarse a transferir la propiedad es distinto a, ¿qué cosa? A transferirla. ¿De acuerdo? Sí me entienden, ¿no? Si yo me, pro- si yo me comprometo con ustedes a transferir la propiedad y no puedo hacerlo, me pueden sancionar contractualmente, pero no pueden perseguir el inmueble. Pongo un ejemplo. Yo les vendo a ustedes con reserva de dominio, ¿ya? Yo les vendo a ustedes con reserva de dominio y yo no cumplo, o sea, ustedes me van pagando y yo vendo la propiedad, por otro lado. Viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Te lo compro y te lo compro inmediatamente y me da dinero. ¿Y qué pasa con mi relación contractual con ustedes? No incumplo. Pero es ustedes como compradores que han celebrado un contrato de compraventa con reserva de dominio, pueden ir en contra de ese comprador que ya es propietario, pueden aplicar reivindicación, no pueden aplicar reivindicación porque no son propietarios. Pero hay otras salidas, ¿ya? Eso voy a hacerlo, lo voy a hacer en el taller de casos prácticos. Esto es para la casuística, porque tienen que acabar todo el diplomado. Esto es un tema ya. Es que no sé si se ha sentido en un momento como. Creo que todos son estudiantes de Derecho. A ver, déjame saber si son estudiantes de Derecho, son abogados, bachilleres. Es que llega un momento en cual tú ves casuística y se te ocurre algo. Yo pienso que hay este, tres niveles en el aprendizaje de algo, ¿no? El desconocimiento, el aprendizaje, no, hasta cuatro. El desconocimiento, el aprendizaje, el el perfeccionamiento del conocimiento y luego el cuestionamiento del conocimiento. ¿De acuerdo? Para mí esos son los niveles. ¿Por qué? Les hago una pregunta, pero vamos a ver si hemos llegado hasta el punto 4. Quiero que me digan, quiero que me digan con sinceridad, quiero que me digan con sinceridad si ustedes me pueden definir el concepto de propiedad o qué es el concepto de propiedad. Todos saben, o sea, díganme si saben el concepto de propiedad. Solamente escríbanme sí en los comentarios. Vamos a analizar este punto que yo quiero probar. ¿Conocen el concepto de propiedad? ¿Sí o no? Vamos a ver si todos estamos dentro del punto de análisis al que quiero partir. ¿Conocen el concepto de propiedad? ¿Sí o no? ¿Conocen el concepto de propiedad? ¿Sí o no? Escríbanlo sin temor. Por acá dicen que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Solamente una persona. Los demás no saben. Y quiero saber, ¿no? Para partir de ello. ¿Saben o pueden definir el concepto de propiedad? ¿Sí o no? A ver, comenta, comenta. Es importante para entender la clase. Bueno, sí, ya. A uno ya le dio miedo y se salió. Eh, Algunos conocen el concepto de propiedad. Yo también lo conozco, el concepto de propiedad, pero antes no lo conocía, cuando era recién ingresado a la universidad o cuando antes de ingresar a la universidad, ¿no? Luego lo conozco desde el punto de vista de que me enseñan reales, desde el punto de vista que me enseñan propiedad, desde el punto de vista constitucional y también desde el punto de vista ya de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, ¿cómo yo quiero este conocimiento? Parto, de, parto del desconocimiento. Luego, el conocimiento, ¿no? El aprendizaje lo puedo hacer desde la norma o desde las fuentes del derecho, ¿no? Doctrina, jurisprudencia, ¿no? Ese es el aprendizaje. Y luego parto del conocimiento, como ha hecho Fabiola, que da una definición. Si yo ya puedo dar una definición, yo ya tengo conocimiento de. Si yo no puedo dar una condición, un concepto, ¿estoy en un tema de aprendizaje o estoy en el desconocimiento?
Ahora el tema viene a ser que cuando yo ya tengo un nivel superior de esto, yo ya estoy en cuestionamiento de la institución. Y eso es bueno, porque puedo cuestionar lo que he aprendido, ¿ya? ¿Por qué digo que es bueno? Porque si yo repito solamente lo que me dicen, voy a ser una máquina, una IA, repetir simplemente la base y no cuestionarla. Claro, aunque hay IAs que se están cuestionando, inclusive. O sea, este plus que nos diferencia de las inteligencias artificiales es el cuestionamiento de la institución, ¿ya? Y esto es muy importante para razonar. Y los abogados tenemos ese plus. Por eso que eh, creo que no vamos a ser reemplazados por las IAs, aunque algunos dicen que sí. Porque no solamente es supuesto de hecho, consecuencia jurídica. No es solamente eso. Cuando hay un supuesto de hecho, hay que ver todos los elementos para cuestionarlo. Por eso que abogados nos enfrentamos versus abogados, ¿ya? Y si yo te dijera, como acabo de decirlo, que si yo tengo un contrato de compraventa, yo he comprado un inmueble con un contrato de compraventa con reserva de dominio, yo todavía no soy propietario. Y si viene otra persona y me dice, oye, yo ya compré, lo lamento, yo no puedo reivindicar, porque mi error sería plantear una demanda de reivindicación al no ser propietario. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué demanda podría hacer yo? Si yo he comprado, pero no soy propietario, pero tengo mi contrato con fecha cierta, y el otro viene y me dice, oye, pero yo inscribí, ¿cómo puedo ganar ese caso? ¿Cómo podría ganar ese caso? ¿Con qué proceso judicial podría ganar ese caso? A ver, y ahí entra el razonamiento. Pero Víctor, tú me has dicho que no eres propietario. Sí, no soy propietario. Yo puedo ganar el caso con un mejor derecho de propiedad. Oye, pero me acabas de decir que no es propietario. Sí, no soy propietario, pero el mejor derecho de propiedad admite derechos que se pueden adquirir respecto de la propiedad. Entonces, la condición en ese artículo, el 1135 del Código Civil, que habla sobre la concurrencia de acreedores, deriva de un mejor derecho de propiedad. Y yo puedo adquirir o conservar mi derecho alegando la mala fe del adquiriente, por más que haya escrito, porque hay otros supuestos. Pero si yo planteaba reivindicación, pierdo. ¿Por qué? Porque no tengo legitimidad para plantear reivindicación, porque no soy propietario. ¿Me entienden? Entonces, hay que estudiar las instituciones y hay que dar, los abogados también somos un poco creativos, pero si es que conocemos, y del conocimiento también parte la crítica. Otra crítica, un poco antes que me olvide. ¿Ustedes han escuchado el concepto de tercería excluyente de dominio? ¿Alguna vez han escuchado este concepto? ¿Qué es la tercería excluyente de dominio? El seguro salió en el séptimo pleno casatorio, ¿no? Que hablaba sobre la propiedad y, y el embargo, ¿no? ¿No han escuchado alguna vez tercería excluyente de dominio? Cuando yo quiero desafectar un embargo respecto de mi inmueble que supuestamente yo lo he adquirido antes del embargo. No, le compré a un deudor que estaba embargado con el banco, con un tercero, y este tercero le embarga, pero ha embargado cuando yo soy propietario. Y yo no inscribí, pero yo ya compré. Ahí se habla sobre la tercería excluyente de dominio. Y me tocó un caso, me he tocado casos tanto para demandados como para demandantes, eso es lo bueno. En demandantes, o sea, en demandados, yo casi todos he ganado, porque planteé la tercería. Yo planteé mi tercería y he ganado, ¿no? Pero en un caso me llamó la atención porque me decía, doctor, estamos requiriendo sus servicios porque queremos evitar que aplique la tercería. Ya le digo, vamos a estudiar entonces los documentos. Y yo me percaté que el tercerista tenía un documento de fecha cierta más antiguo, pero su contrato de compra-venta no cumplía las formalidades. Y al no cumplir las formalidades no era válido y eficaz, o sea, no generaba oponibilidad. Entonces, por eso es que yo le decía, el solo hecho de darle fecha cierta a un documento no le otorga oponibilidad frente a otros. Entonces, no basta decir que tu derecho de tercería esté en un documento con fecha cierta. También adicional a la fecha cierta, tu documento tiene que tener validez. Entonces, si tu documento no tiene validez, no importa la fecha cierta. Y si no tiene validez, entonces la tercería no aplica.
y se puede ganar así el caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya a un nivel tienen que llegar, claro, no digo que yo esté en ese nivel, yo digo que en algunos casos pienso que es lo ideal, repensar la institución. Yo soy abogado, ustedes van a ser abogados, muchos son abogados, algunos se especializan en el tema, y por lo menos yo en algunos temas que he tocado y que he ganado, ¿no? He podido hablar sobre ello. Les cuento otra chiquita, espero que no se aburran con mis ejemplos. Hace poco estaba litigando, yo soy abogado litigante también, por suerte he litigado en contra, o sea, en instancia de paz letrado, he litigado a juez civil, sala, Corte Suprema. Me falta el Tribunal Constitucional, pero sí, no he litigado en el Tribunal Constitucional, creo que es algo muy rápido. También he litigado ante el Tribunal Registral, ¿ya? Pero hace un poco en la sala estaba defendiendo el caso de una apelación de sentencia. Mi cliente es un arrendatario, ¿ya? Él tiene un contrato de arrendamiento que celebró con la propietaria hace 5 años, hace unos 3 años celebró, ¿ya? Y este contrato lo firmó por 10 años, porque dijo que iba a hacer una inversión sobre la propiedad y quería tenerlo 10 años. Saben que, bueno, y si no lo saben, lo van a saber, que el contrato de arrendamiento máximo es 10 años. No puedes celebrar más tiempo. Acabando ese tiempo, puedes renovarlo, pero no hay más tiempo, no puedes colocar tu contrato de arrendamiento por 15 años. Para eso mejor celebras otra modalidad contractual, que es lo que vamos a ver. Entonces, mi cliente celebró un contrato de arrendamiento, ponte en el 2022, hasta, hasta el 2032, ¿no? Estaría vigente. Y fallece la señora en el 2024. La sucesión intestada se hace y los herederos no quieren respetar ese contrato. ¿Qué había pasado? Que quieren más dinero, probablemente, o quieren otro proyecto y no quieren respetar tantos años. Mi cliente pierde el contrato. Yo no llevé la audiencia en primera instancia, en la audiencia en primera instancia, lo llevé en apelación. Y me dice, ¿sabes qué? No tenemos el contrato, pero hemos presentado una copia fotostática como medio de prueba. ¿Ya? Ah, ya, ok. Mira, yo trabajo con lo que hay y yo te defiendo de fondo y forma. ¿Puedo ganar un caso por forma? Sí, claro, y les comento cómo. Entonces, en la audiencia, la parte apelante, ¿no? El que perdió porque en primera instancia declararon infundada la demanda de ese loco. Ustedes dirán, oye, tu caso va a ser fácil porque van a ratificar. No necesariamente. Señalaba que el contrato era falso, que el contrato no se había firmado, que es manifiestamente nulo, que él pidió en primera instancia una pericia grafotécnica, etcétera, etcétera, etcétera. Para el que sabe, realmente los argumentos que esgrimió el colega no eran buenos. ¿Por qué? Porque si él pidió una pericia grafotécnica, no debió solicitar un desalojo. Yo le decía al colega, colega, ¿usted puede acreditar que ese contrato que se presentó en el desalojo es manifiestamente nulo? No. Por eso estás pidiendo la pericia grafotécnica, porque no tiene, ¿no? El documento que se presentó no tiene la condición de manifiestamente nulo. Entonces, al no tener el contrato ser manifiestamente nulo, ¿qué es necesario para considerar que el contrato es nulo? Estimados, hacemos un razonamiento sencillo. Si el letrado, si el colega decía, no, que ese contrato es falso, todo, etcétera, etcétera, para decir que no tengo título, mi cliente, y solicitaba una pericia grafotécnica, que error, porque no se puede cuestionar la validez del título, en un desalojo, ¿qué era necesario que hubiera hecho el colega para cuestionar el título posesorio? Necesariamente antes de demandar desalojo. Claro que obviamente se va a comer todo el proceso. Una nulidad del acto jurídico. Entonces yo de razonamiento decía, pero colega, o sea, si el título es manifiestamente nulo, se hubiese observado eso en el juzgado. No se hizo. Ahora, que usted alegue que es manifiestamente nulo y que el juzgado no lo observó, es otra cosa. Pero si usted está diciendo que ha ofrecido una pericia grafotécnica, ya, es que todavía no había, que el documento no se puede considerar manifiestamente nulo, ¿no? Ahora, el tema es, ¿qué es manifiestamente nulo? Está en el cuarto tono casatorio. Por ejemplo,
cuando realmente las fechas de la celebración del contrato no coinciden. Si yo hubiese celebrado un contrato de alquiler que diga 2025 y con firma legalizada de una notaría, ¿no? Y la persona con la que celebré el contrato falleció antes, pues, o que esta persona me traiga, ¿no? Un testimonio, una declaración jurada de que esa firma en la notaría es falsa. También es manifiestamente nulo porque no necesita la pericia grafotécnica, pero ya está deduciendo que el documento es falso, ¿no? O por lo menos las firmas legalizadas, ¿no? Entonces se puede cuestionar por ahí. Entonces, mi argumento de forma era, como no puedes, como no has planteado una nulidad de acto jurídico, no puedes plantear eso en un desalojo. Se cae su pretensión, porque su único argumento fue ese. Y luego el juez me hizo un par de preguntas y me dice, curioso, ¿eh? Me dijo, doctor, ¿usted sabía que su cliente, que su patrocinado celebraba contratos de alquiler año por año? ¿Y por qué ahora cambió? Y ahora mi pregunta es, ¿viene al caso saber por qué mi cliente celebró un contrato que vino celebrando contratos de año por año y luego quiso celebrar por 10 años? ¿Eso es irrelevante? ¿Eso lo vuelve nulo el contrato, falso? O sea, ¿es un indicio que está mal? No, o sea, y eso no viene al caso. O sea, doctores, eso no viene al caso. O sea, el que haya celebrado por 10 años no viene al caso. O sea, lo quieren hacer y punto, ¿no? Se cayó callado. Y luego el otro magistrado me pregunta, ¿y el documento original de esa fotocopia, dónde está? Porque mi cliente lo perdió, ¿ya? ¿Los documentos se pueden perder? Sí, claro, obviamente, se pueden perder. Y justo el cliente me dice, no, se ha perdido. Yo digo, no, le digo, magistrado, no se puede presentar porque el documento se ha perdido y hay una fotostock, pero hay una fotostock, ¿no? Y mientras no se cuestione la nulidad, es válido. Ah, curiosamente se perdió. No, doctor, usted no puede más. Usted, se le dije, no, doctor, curiosamente no. Le aclaré, porque estaba siendo suspicaz. Le aclaré educadamente. No, no puede ser suspicaz, no puede ser suspicaz con eso, ¿no? Y se corrigió, ¿no? Pero curiosamente, tenga mucho cuidado, porque tuve que llevar un caso y perdí un cliente por esto, porque a veces los jueces nos ponen traba, donde me pidió que el contrato que se presente para una resolución esté en original. Y como yo tenía fotocopia, me rechazó la demanda. Yo le dije al cliente, pero apelemos para que nos admita. Y ya no quiso llevar el caso pensando que yo era un mal abogado. Le dije, es que yo no puedo saber el criterio del juez, ¿no? Hay jueces que han aceptado fotocopias y hay jueces que no. Hay una pregunta, vamos a permitir, sí, pues, vamos a ver, Ana Verónica, vamos a habilitarle. ¿Cómo es para habilitar, Martito? Allá, ya está acá para habilitar el micrófono. Ya está. Sí, doctor, quería preguntarle, buenas noches, quería ¿Qué tal? preguntarle en el caso que está usted litigando en Ujú. segunda instancia, ¿qué Sí, pasaría si los herederos venden la propiedad? es, Y es, bueno, entiendo sí, que el contrato no está inscrito en registros públicos. no está. Entonces, ¿qué pasaría si los herederos venden la propiedad? Creo que el nuevo propietario sí podría desalojar a su cliente. Ya, esa es buena pregunta. Gracias por preguntar, porque el argumento, y fue un buen argumento del abogado que llevó en primera instancia, era que el contrato debió respetarse por los herederos, debido a que los herederos adquieren los activos y pasivos, ¿no? Entonces, si había un contrato firmado, debieron respetarlo. Y por eso ganamos. O sea, se demostró que había un contrato, no importa de fotostática, y además que eh, los herederos estaban, pues, vivos, ¿no? Y habían hecho la sucesión. Ahora, si los herederos vendiesen la propiedad, habría dos interrogantes acá. ¿Habría alguien que le compre? Volviendo al punto, ¿no? ¿Por qué? Porque mi cliente está en posesión. Entonces, si va y averigua quién es mi cliente, nadie le va a comprar. O sea, eso es un aspecto legal comercial. ¿Hay alguien que le compre? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Ese es un punto. Dos, si hubiera alguien que le compre, ¿no? Si hubiera alguien que le compre, que es el tercero, la pregunta es, ¿el tercero tiene forma de conocer, ¿no? De que está comprando algo de buena o mala fe? Igual yo aplicaría el 1135 para ganar. Es un secreto, ¿ya? Algunos jueces van a decir que no,
No, cuando lo venda se aplica la regla del cuarto pleno casatorio, ¿ya? La regla del cuarto pleno casatorio, eso lo veremos en un diplomado de plenos casatorios y jurisprudencia relevante. Pero en el cuarto pleno casatorio te dice que si el dueño de la propiedad vende el inmueble, ¿ya? El ocupante, o sea, el contrato se vuelve, es como que se resolviera el contrato, fenece el contrato, y el ocupante, el arrendatario, se vuelve precario. Pero eso siempre y cuando es el mismo propietario que celebró el contrato de alquiler el que vende. Aquí la voluntad de la difunta debería respetarse, ¿entiendes? Con lo cual, en cierta manera, legalmente sí puede vender, pero luego hay como que una interpretación de que diga, no, pero hay un contrato vigente hasta el 2030. Y como yo lo gano por el 1135, es como cuando tú eres, no sé, científico y vas probando tu interpretación. Es un poco así, medio loco a veces que me he quedado ya. Yo vengo dictando capacitaciones ya hace casi 10 años. Y siempre con las preguntas del público y con mis casos voy aprendiendo. Entonces es un feedback, ¿no? Aprendo de ustedes, aprendo de mí mismo, hasta a veces me sorprendo, hasta cambio de opinión. Ya no pienso igual que hace 2 años, 3 años, o a veces tengo que ir en contra de lo que yo pienso por defender a mi cliente. No sé si le ha pasado a ustedes eso, que ustedes tienen una postura, pero saben que su cliente quiere otra y tienen que ir en contra de lo que ustedes piensan simplemente para ganar el proceso. A la pregunta que hacía la compañera, yo diría, si me voy por el cuarto pleno casatorio, sí, pues, porque yo decía, oye, pero si la sucesión vende el tercero, ¿sería un tercero de buena fe? ¿Podría respetarse la propiedad? ¿Podría demandar desalojo? ¿No? Es que ahí viene, si demanda desalojo el tercero, yo puedo presentar también la fotostática y agarrar y decir que hay un título vigente y como no ha sido resuelto, aún no soy precario y por lo tanto tendría que el tercero iniciarme una resolución de contrato. Pero el argumento del tercero va a decir, oye, cuarto pleno en casatorio. Y yo voy a decir, no, 1135. Ahora, ¿quieren que les explique el 1135? Eso ya va a ser después, ¿ya? Porque ese va a ser para el taller, ¿ya? Ese va a ser para casos prácticos del taller que se va a dictar después de acabar el diplomado como un premio, como un bono adicional, ¿no? Acá dice, compañera, porque no es oponible si no está claro, no es oponible bajo las reglas de qué, de qué artículo, porque si yo aplico el artículo 1135, la oponibilidad la tengo desde demostrar la mala fe del adquiriente, y el adquiriente pudo haber revisado la posesión y obviamente darse cuenta que hay un alquiler, ¿no? Ahora, les hago una pregunta interesante que quizás muy pocos abogados se han cuestionado. Si yo celebro un contrato de alquiler, ¿puedo obligar al dueño de la propiedad que me alquila a que el alquiler se eleve a registros públicos? Eso ya, bueno, si bien es cierto, va al tema de alquileres que va a haber el día jueves, este, ¿se puede o no se puede? ¿Podría yo obligar al arrendador a firmarme una escritura pública y elevar mi derecho de arrendamiento a registros públicos? Yo pienso que sí, es obligación. O sea, la formalidad no puede quedar solamente en un documento privado o un documento verbal, sobre todo para bienes que tengan que ver con comercio, industria, ¿no? Yo digo que sí. Entonces, bajo el mismo sentido, si la sucesión intestada adquirió esta obligación de respetar el contrato, yo puedo demandar a la sucesión intestada a elevar, a firmar una escritura pública y escribir mi derecho a registros públicos del contrato de alquiler. Y puedo, sí puedo. Ahora, que no lo haya hecho es por desconocimiento, pero sí, sí podría, ¿no? Y eso es un poco cuando te digo que ya, cuando entendemos el derecho, o sea, conocemos, ya no lo repetimos, o sea, o sea, a lo que voy. No solamente es desalojo preocupante precario, tiene o no tiene título. Repensamos la institución y vamos más allá de ello. Por eso que si ustedes ven los juicios en Estados Unidos, hace poco tengo de ver, poco entreteniéndome, una película muy interesante con George Clooney y este actor Norton sobre un tema de un asesinato y veo cómo ellos repiensan, ¿no? Y cómo se cae el caso simplemente por un tecnicismo
¿no? Por un tecnicismo. O igual la película 88 minutos con Anthony Hopkins, también sobre el asesinato de su esposa, ¿no? También con Norton. Muy interesante. Te hace repensar. No solamente me quedo en lo que dice la norma, ¿cómo le encuentro la salida? Hay otra norma que me permite darle solución al caso. Ahorita tengo un proceso judicial, les comento, de petición de donde un cliente eh, compró una propiedad, tenía su contrato legalizado, pero este señor, el vendedor, nunca le transfirió el registro público. Se aprovechó de eso y se lo transfirió a su sobrino, y su sobrino es propietario registral. Mi cliente, no conmigo, sino con otro abogado, y le digo que eso sea mal, planteó nulidad de acto jurídico y declararon infundada la demanda. Ya, ese también va a ser material para, para, para el caso, ¿no? Para el taller. Le declararon infundada la demanda. Mi cliente estaba preocupado y un día se contacta conmigo y me dice, doctor, tengo este problema. Ya, yo le propuse dos cosas vamos a hacer. Vamos a plantear prescripción adquisitiva de dominio, que la había rechazado en su momento. Le dije, yo te la voy a ordenar de nuevo. Es pesado hacer una prescripción, pero yo te la voy a ordenar de nuevo porque le pregunté, ¿cuánto tiempo vienes ocupando el inmueble? 8 años, me dice. Ya, conmigo vas a poder plantear la prescripción. Usted me dirá, oye, pero doctor, ¿no son 10 años? Sí, pero podemos irnos por la prescripción corta. ¿Y por qué por corta? Porque él tiene un título que justifica su posesión, él tiene un justo título, que es ineficaz, que es inoponible frente supuestamente al adquiriente, ¿no? Pero lo que le falló, le digo, es que no debiste plantear nulidad. ¿Por qué? ¿La nulidad en qué se basaría? Le digo. Les hago esa pregunta. A ver, bueno, salvo el supuesto de simulación del acto. Tienen razón por ahí, si van por ese lado. Pero si van por nulidad del acto jurídico, bajo las causales de nulidad, ¿cuál sería? Algunos van a decir, no, doctor, por fin ilícito, podría calzar. Porque por falta de manifestación de voluntad, no lo van a agarrar. Por objeto jurídicamente imposible y físicamente imposible, no lo va a agarrar. ¿Me entienden? Por agente capaz tampoco. O sea, el único es o fin ilícito o simulación. ¿Ya? Pero como él no logró probar el fin ilícito de perjuicio, en el mejor derecho de propiedad, que sí probamos, o que sí podemos probar, dice, la mala fe de él. Pero la mala fe no entendido desde un perjuicio, la mala fe de poca diligencia. Entonces, podemos probar que tú estuviste en posesión, ¿no? Y que además tu derecho de posesión se acredita a través de un título de propiedad que te ha reconocido incluso porque él planteó un otorgamiento de escritura pública que ganó. Pero su otorgamiento de escritura pública no se podía escribir. ¿Por qué? Por la misma razón de que rechazaron la nulidad. Es como decir, un juez me dice, sí, tienes derecho a que Pepito te haya transferido, pero frente a fulanito no. Pues, ¿qué sentido tiene? ¿No? Le digo, sí, pero velo por el buen lado. ¿Quién es un juez que te ha reconocido que tu título es válido y eficaz, pero es inoponible frente al tercero? Demostremos que ese tercero no fue diligente en su compra. Mejor derecho de propiedad, se cae y se puede inscribir tu derecho. Son soluciones a los dos. Y si se me cae la mejor derecho de propiedad, por prescripción lo agarro. Porque cumple con los requisitos. Son soluciones a los casos, ¿no? Acá hay una pregunta que dice, doctor, en conclusión, si el arrendamiento no fue elevado a registros públicos, ¿el nuevo propietario tiene la facultad de respetar dicho contrato o no? Claro, tiene la facultad, pero como le digo, la condición del cuarto pleno casatorio es que el mismo propietario que te arrendó le transfiera a un tercero. O sea, es como que le otorga, claro, y que podemos discrepar también de esa solución del cuarto pleno casatorio. Como le digo, es repensar y criticar, ¿no? O sea, ya ahí viene un punto adicional a la transformación de la información, crítica. O sea, uno es imaginativo para las soluciones y luego también es crítico. Cuando es crítico es decir, oye, hay solución, pero esa solución no tiene sentido. O esa solución está mal. Y esta es mi posición. Algunos van a decir, oye, esa solución es práctica, pero lo deja en un estado de indefensión a alguien que se celebró un contrato. Porque si te das cuenta, el propietario le alquila a una persona y luego le vende a una persona. Le alquila a A y le vende a B. Y se lavan las manos. Y B le dice al que alquiló, voy a respetarlo como que no.
O sea, está en un estado de sujeción el inquilino, solamente por no haber inscrito su arrendamiento, ¿no? Claro, acá dice, pero debió ser diligente en inscribir en su... Sí, pues debió ser diligente. ¿Hay un deber de diligencia en inscribir los registros públicos? No, no hay un deber de diligencia en inscribir registros públicos, más que celebrar un contrato, pero para generar oponibilidad, como hemos hablado hace rato, sí, sí. Pero ese supuesto, como les digo, está solo, o desde mi perspectiva, solo se puede aplicar al supuesto en que el mismo que te alquiló vende el inmueble. Si el que te alquiló fallece y lo adquiere la sucesión intestada, no se podría, desde mi óptica. Tengo mis razones, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? Sigamos avanzando. Como digo, vamos a ir de corrido para acabar hoy temprano, seguro porque están con los preparativos del Día de la Madre, pero igual voy a aperturar casi al final la parte de preguntas. Sigamos con, les decía, ya las modalidades, ¿no? Compraventa bien ajeno, compraventa bien futuro, y la parte de las sanciones y cláusulas. Importante, la de reserva de dominio que había explicado ayer, saben pues que ayuda cuando hay un tema de compraventa en mantener la propiedad. Al mantenerme yo como propietario, no tengo que hacer un juicio. O sea, si yo vendo una propiedad en partes, en cuotas, al momento en que yo me reservo la propiedad, no tengo que demandar resolución de contrato para recuperar registralmente mi título. Pero lo que podría suceder es el desalojo. ¿Cómo yo hago para desalojar más rápido? Doctor, ¿puedo aplicar el desalojo notarial? No, porque el desalojo notarial solo se aplica para arrendamiento. Y eso es lo que yo les dije. No todas las cláusulas son buenas, pero no todas las cláusulas se pueden aplicar para todas las modalidades contractuales. Y no hay una modalidad de sacar mediante el auxilio del desalojo, ¿no? Del desalojo notarial a una persona. Salvo, y ahí viene la creatividad. Viene la creatividad. Si yo les pongo una pregunta, si yo les hago así, sean creativos conmigo. Yo les digo, ¿saben qué? Este, yo puedo dar facilidades de pago, yo soy un inversionista inmobiliario. Y le digo, yo puedo dar facilidades de pago a personas si quieren pagar en cuotas, pero quiero que me asegures de que puedes desalojarla en caso no pague. ¿Qué cláusulas pondría para que sea más rápido el desalojo si en caso no paga? ¿Qué cláusulas? A ver, piensen. ¿Qué cláusulas pondría? A ver, un razonamiento. ¿Qué se les ocurre? Pero voy a decir un par de uno, ¿no? Bueno, podría poner, bueno, aparte de la reserva de dominio, la cláusula de resolución expresa, ¿no? O sea, me reservo la propiedad y resuelvo rápido, ¿no? Otros van a decir, no, mira, no ponemos la reserva de dominio, pero, o sea, transferimos la propiedad, pero ponemos una hipoteca. Y si no paga, ejecutamos la hipoteca, ¿no? Por lo menos ya, bueno, no desalojamos, pero cobramos. También es válido. Pongamos una cláusula de arbitraje. Sacamos rápido, obtenemos el abono rápido y desalojamos, ¿no? Pero creativamente se me ocurría esto. Si yo compro en partes, o sea, si yo compro, por ejemplo, si yo vendo una propiedad en 48 cuotas, estoy recibiendo una mensualidad, ¿cierto? ¿Cierto? Me equivoco. Si yo vendo 48 cuotas es como recibir mensualidades, ¿cierto? Y si en vez de venderle, hago la modalidad de arrendamiento con opción de compra, estoy variando la modalidad del tipo contractual, pero el efecto es el mismo. Porque la condición del arrendamiento con opción de compra es que me dé cuotas del arrendamiento y tenga al final una opción de comprar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el arrendamiento con opción de compras, yo sí puedo introducir las cláusulas de desalojo express. Entonces, si me dejas de pagar una de las cuotas de arrendamiento que va a tu fondo de ahorro para la compra del inmueble, yo sí te puedo sacar rápido. Entonces, creativamente le doy forma a la estructura contractual. ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen o no me siguen? Partimos de ello. Entonces, eso es lo bonito del derecho de conocer las instituciones más allá del artículo.
Porque yo decía, cuando estudié Derecho, uy, son tantas normas, ¿cómo voy a aprender todo? Ningún abogado sabe todas las normas, ¿no? Ningún abogado. La conciliación, no tanto, porque como lo dice el nombre, la conciliación involucra que llegues a un acuerdo, pero si sabes que es un fresco, no vas a llegar a ningún acuerdo. El arbitraje es más fácil, porque de frente agarras y lo demandas arbitral. Y el truco con las inmobiliarias, ¿cuál es? ¿Ah? Truco. Eso lo enseña se debe enseñar en un curso de inversiones. El truco es colocar una cláusula de arbitraje cara y costosa, que pueda asumir la inmobiliaria y que no pueda asumir el propietario. ¿Tú crees que un propietario va a asumir un costo arbitral de cerca de 10.000 soles para defenderse o de 15.000 soles para defenderse? ¿No? Y eso lo he visto como una práctica usual en inmobiliarias. Venden propiedades bajas e igual están introduciendo una cláusula de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Claro, les conviene, porque si ellos incumplen, para que los demanden, tienen que irse a la vía arbitral, porque si no piden excepción por incompetencia. ¿Ya? Bien. ¿Hasta aquí me entienden? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Las sanciones, cláusulas importantes, ya, acabamos. Vamos a la otra modalidad para ir terminando. Uy, se ha dicho rápido. Vamos hasta las 10 y 5 y un par de preguntas, porque hemos hecho de corrido. Inclusive creo que casi toda la clase hemos quedado, no hemos hecho break. Contrato de permuta, rápido. El contrato de permuta es igual a un contrato de compraventa, solo que cambias un bien por bien. No tiene nada que ver el valor. Ojo, ¿ah? La norma no te exige que el bien a intercambiar sea del mismo valor, ¿no? Patrimonialmente, que el bien por transferir. O sea, yo puedo transferir una casa por un automóvil, ¿ya? Claro, hay notarías que te piden una valorización para que igual haya un match, pero puedes cambiar un bien por bien, no tiene que ser exactamente el mismo valor económicamente. Un terreno, ¿puedo cambiarlo por una casa? Sí. Un automóvil por un terreno, sí. Incluso bienes mobiliarios puedes cambiarlos por inmuebles. El tema es que no haya dinero de por medio. Si hubiera dinero de por medio, estamos hablando igual de una compraventa, ¿ya? Entonces, el contrato de permuta involucra igual una transferencia de propiedad, que también es susceptible de discreción. Es poco frecuente, ¿ya? Bajo todo lo demás, se aplican las mismas reglas de la compraventa. Las resoluciones, todo lo que he explicado, lo mismo. Solo que la diferencia nace en el tema del precio. Tenemos que tener cuidado en la redacción de la cláusula en el tema del precio, ¿ya? Para lo tener en cuenta. Entonces, si yo puedo utilizar una modalidad de compra-venta distinta, es el contrato de permuta. Igual pagan los mismos impuestos. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta se paga el impuesto a la alcabala para el que compró, ¿no? Para el que compró, y la renta se paga para el que vendió. Lo curioso es que en un contrato de permuta no hubiera renta, porque estás cambiando un bien por bien, ¿no? No hay una ganancia como tal. Algunos van a decir, depende, porque yo puedo, o sea, la norma no te prohíbe o sea, a ver, ¿cómo me explico? Para diferenciarlo del punto de vista tributario. Yo puedo colocar que mi departamento cuesta 100 y yo lo estoy cambiando por un auto que valga 90. Igual el renta respecto a esos 10, pero no prohíbe, o sea, no prohíbe la norma a que se cambie un bien de mayor valor con un bien de menor valor. Lo que importa es que sean dos bienes, ¿ya? Ahora, tampoco te habla de que los bienes sean registrados, o sea, necesariamente tiene que ser un terreno con otro bien que esté registrado. No, cualquier tipo de bien. No se ha explotado como tal la permuta. La permuta se conoce coloquialmente como qué. ¿Como qué término se conoce normalmente la permuta? En un aspecto coloquial. Se conoce como, a ver, ¿quién me puede decir? Se conoce como, que podemos incentivar a premios, ¿no? De repente vales de descuento podemos dar para los que participan más, ¿no? Vales de descuentos, a veces vamos a crear los vales de descuentos. ¿Cómo se conoce normalmente la permuta en el ámbito coloquial? Como un trueque, ¿ya? La permuta se conoce como un trueque, ¿de acuerdo? Ya. Entonces tengan en cuenta esto. Pueden transferir propiedad mediante contrato de permuta. Luego vamos al tema de la donación, pero específicamente donación inmobiliaria, ¿no? Donación.
requiere de formalidad. La parte inmobiliaria requiere de formalidad. Un inmueble puede donarse incluso si no está escrito, ¿no? Lo que importa es que esté en escritura pública. La formalidad es la escritura pública. ¿Puede donarse bienes en general sin necesidad de escritura pública? Sí, la norma no te prohíbe, solo que detalla que para bienes inmuebles la transferencia sea por escritura pública. Si tú tienes una minuta y no lograste elevar la escritura pública, no se puede hacer nada. Como no se ha cumplido con la formalidad, y la formalidad es ac solemnitatem, tú con tu minuta no surte ningún efecto, es como si no existiera. O sea, existe, claro, pero no tiene efectos legales. No transfiere propiedad, no genera obligaciones. Recuerden la diferencia de transferir propiedad y de generar obligaciones. Entonces, si yo les hago la pregunta, un contrato de donación de un inmueble que tiene firma legalizada, ¿le permite a una persona adquirir propiedad? ¿Verdadero o falso? Repito, un contrato de donación de un inmueble con firmas legalizadas, ¿le permite a una persona ser propietario de un inmueble? ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensan? ¿Verdadero o falso? Falso, falso. Eso es falso. No le permite ser considerado propietario, porque la firma legalizada no es una escritura pública. ¿Ya? Ténganlo en cuenta. Oye, ¿pero puede demandar otorgamiento de escritura pública? No, no puede demandar otorgamiento de escritura pública porque el acto no es válido. Solo se exige otorgamiento de escritura pública cuando los actos tengan validez. Y si el requisito sine qua non para la transferencia de propiedad o para que exista el contrato de donación inmobiliaria es la escritura pública, se tendrá que respetar esa condición. Ha pasado casos donde hacen firmar a la abuelita y está en minuta y luego cuando la citan para la firma del testimonio no va. Y ahí quedó. Ahí quedó. No puedes exigirlo. ¿No? Y también hay que tener en cuenta que en la donación hay condiciones y estas condiciones se tienen que cumplir, que se conocen como cargas. Pero las cargas no pueden sobrepasar la cuantía del valor del inmueble. Es decir, yo no puedo decir que eh, para la condición de adquirir por donación una casa que se me va a donar, tengo que realizar una actividad económica que sobrepasa el precio del acto, o que se vuelva muy onerosa, o que es una carga que no me permite cumplirla, ¿no? Pero hay condiciones que sí, pues son necesarias. Por ejemplo, el que dona la casa es una persona que va a fallecer, ¿no? Y quiere donar al albergue de gatos. Y pone como condición que la casa se done al albergue Guaguaguasi de gatos y Guaguaguasi tiene que respetar que esa casa va a ser para gatos. O sea, está a favor de Guaguaguasi, pero el fin es para exclusivamente para que vivan los gatos. Si no viven los gatos ahí, se puede revocar ello, ¿ya? No, no infringe la libertad de contratación en colocar una carga, por lo menos en donación, no. En compraventa sí, pero en donación no. Pero siempre y cuando la carga no sobrepase la condición, ¿no? Vamos a, leo la parte pertinente y con eso terminamos. Como les dije, es el corrido, no hay break. Y vamos a la parte de preguntas, ¿ya? Por ejemplo, en donación, acá está. Donación es el artículo 1600 y pico. Eh, vamos por acá, acá está. Donación, dice acá. Eh, sí, acá está. Por la donación, el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien, ¿no? Y cuando habla de bienes inmuebles, estamos hablando del artículo 1625. La donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y de las cargas que ha de satisfacer el donatario. ¿Ves? Y de las cargas que ha de satisfacer el donatario bajo sanción de nulidad. Tiene que haber cargas. Si no hay cargas, pues se entiende que no hay ninguna carga, ¿no? Luego acá viene las limitaciones de la donación que son importantes destacar. Nadie puede dar por vía de donación
más de lo que puede disponer por testamento. O sea, eso tiene que ver cuando hay herederos forzosos. La donación es inválida en todo lo que sea de esta medida. El exceso se regula por el valor que tenga o debían tener los bienes al momento de la muerte del donante. ¿Ya? Asimismo, el donante puede colocar condiciones y estas pueden estar a su favor. El artículo 1631 te dice lo siguiente: puede establecerse la reversión solo en favor del donante. La estipulada en favor de terceros es nula, pero no producirá la nulidad de la donación. Es decir, el inmueble de repente se dona y luego regresa al propietario que ha donado por un tema de reversión, depende por el incumplimiento de la carga. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ello. A ver, ¿qué más acá para tener en cuenta de la donación? El donante puede revocar la donación por las mismas causales de indignidad para suceder y desesto. Es decir, le dona un inmueble a alguien, pero luego este atenta contra su vida. De repente es una pareja de, no de esposos, es una pareja, ¿no? Que no está por unión de hecho, uno le dona a otro y la persona que es favorecida con la donación, el donatario, lo intenta asesinar. Puede revocar la donación, ¿ya? Tener en cuenta. Y bien, básicamente ello, en los contratos de transferencia, van a ser casi las 10. Como le dije, esta conversación va a ser de largo, corrida. Eh, Normalmente acabamos a las 10:30, como es de corrida, vamos a acabar antes, pero si hubiera preguntas en esta parte, yo me quedo a resolver todas sus preguntas, como ayer. No sé si hay preguntas hasta aquí. Pueden levantar la mano para habilitar su micrófono o hacer preguntas por el texto, ¿ya? Mientras que aprovecho para hacer el cherry, ¿no? La próxima sesión va a ser el día jueves, mismo horario. Vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento y otras modalidades de cesión de posesión. Es la tercera sesión y con eso acaba el primer bloque. Recuerden que el diplomado tiene triple certificación. ¿En qué consiste ello? La triple certificación consiste en básicamente, cuando acabas el diplomado, se te otorga siempre y cuando se promedien las dos notas, las dos evaluaciones, tu nota del diplomado como tal, diplomado especializado en Derecho Inmobiliario, Tendencias Actuales, y se te va a dar dos certificados adicionales. Uno, por el primer bloque, que es el curso especializado en contratación inmobiliaria, y el segundo curso por Derecho Registral Inmobiliario. O sea, te vas a llevar tu certificado por el diplomado y dos certificados adicionales como curso. Adicional a ello, como le digo, a todos los que se inscriban, inmediatamente con su inscripción se les va a dar un diplomado virtual de los que tenemos en liquidación a elección y al terminar el diplomado van a llevarse el taller de casos prácticos, ¿no? Va a ser un taller de casos prácticos sobre temas relacionados al diplomado, ¿ya? Bien, no sé si hay preguntas hasta aquí, dudas, consultas, ¿todo ok? Me voy a quedar un minuto hasta las 10 en punto, me voy a quedar para saber si hay preguntas. Aprovechen, ¿eh? Aprovechen. Acá están las preguntas. Igual si quieren levantar la mano para hacer las preguntas, no hay problema. ¿Es posible realizar un contrato de compraventa de un bien con hipotecas? Sí, sí es posible. Legalmente sí es posible. El tema es cuando la hipoteca lo tiene el banco. Si el banco pone condiciones para resolverte el contrato de mutuo dinerario con garantía hipotecaria, pues se pierde, pues, ¿no? O sea, el banco, ¿por qué creen que el banco pone condiciones para darte el préstamo a ti, no a otro? Porque tú tienes precisamente la condición de buen pagador. El crédito hipotecario que te dieron es porque tienes un perfil frente al banco para cumplir con ese préstamo. Si tú lo vendes, puede pasar dos cosas. Que el banco no le dé igual, lo que importa es que se pague. Entonces no importa si hay alguien más que es propietario, con tal que tú pagues. Y si tú no pagas, él va a ejecutar la garantía hipotecaria. Porque el préstamo ha sido contigo, pero el respaldo del préstamo que ha sido contigo es la propiedad. Y no importa si viene un tercero, un cuarto, un quinto, igual se va a cobrar con la propiedad. Entonces, ¿sí se puede vender un inmueble que esté hipotecado? Claro que sí. Eh, Simplemente que el adquiriente asume el riesgo de que tú no pagues, como si tú eres el vendedor, que tú no pagues y se ejecute el bien.
Frente a ese escenario, lo ideal es que el que compra tenga las cosas claras, pero es poco probable que se haga una cesión de posición contractual. ¿En qué consiste eso? En que el adquiriente del inmueble diga, oye, yo ya soy el propietario del inmueble, hay una garantía hipotecaria, cambiamos, tú como deudor de la del mutuo dinerario, pásame a mí, a ser deudor, ¿no? Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo? O sea, podría hacerse para que le cobren directamente a él, pero el dinero ha sido favorecido contigo, o sea, de repente se hace un MAT, se reducción del dinero de la venta, podría hacerse, pero normalmente no opera así. O sea, en el mejor de los casos, el banco te sigue cobrando, al final va a ser como que te cobra a ti, tú le pongas la obligación a él que transfiera, o que al final te paga a ti todo el dinero y tú con el dinero terminas de pagar toda la hipoteca. También cabe la posibilidad. ¿Que puedas venderlo? Sí, puedes venderlo. Legalmente no hay prohibición. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Y tengo una pregunta así yo curiosa. ¿Qué otros diplomados quieren que toquemos? Mira, tengo alternativas. Procesos judiciales sobre la propiedad y posesión es uno que quiero dictar, ¿ya? Porque estamos renovando todos los diplomados. Estuvimos en, un- en una renovación total, estamos sacando nuevos diplomados actualizados 2025. Es que este es el primero, ¿ya? De mobiliario. Otro es procesos judiciales sobre la propiedad y posesión es uno que está pensado. Otro es saneamiento físico-legal. Otro es derecho procesal civil y jurisprudencia relevante. Otro se me ocurre es acto jurídico. Otro derechos reales. Otro registral, que involucra el registral completo. eh, Otro responsabilidad civil, de los que puedo dictar yo, ¿no? Obviamente hay otros colegas que pueden dictar otros temas, ¿no? ¿Qué temas sugieren que se dicte? Porque yo voy a dictar hasta junio, de ahí voy a todo mes de, esto mes de mayo, junio va a ser de derecho civil y registral, pero luego va a ser mes temático, vamos a ver dos temas, ¿no? Dos o tres temas por sesión, ¿no? Por mes. ¿Qué otros temas les gustaría que tocáramos para poder ya agendarlo, ¿no? Nosotros seguimos los comentarios. Me gustaría mucho tocar el tema de procesos judiciales sobre la propiedad y posesión, ¿no? Y también el tema de saneamiento. Esos dos temas son muy interesantes. Solo que el tema de saneamiento es más complejo. No ya como abogado litigante, pues tengo un listado completo de procesos judiciales, ¿ya? Bien, ahí se vienen novedades. A ver, ya vamos, son casi las 10. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Para veros, no, el día jueves. Igual, agradecer la participación de todos ustedes. Espero que les haya agradado esta sesión, ¿no? Y bueno, si no hubiera preguntas, nos vemos hasta el próximo jueves. Estén atentos siempre a la página, al grupo de WhatsApp, que estamos siempre difundiendo la cultura jurídica. ¿Bien? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro hasta acá? Vayan a celebrar el Día de la Madre, entonces. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos.